¿Cómo te va, Sebastián Álvarez, analista político y columnista? Buen día, excelente, un gusto estar acá de nuevo, Bruno. Y mateador, ¿vos te gusta el mate? Siempre el mate bajo el brazo, sí, siempre. Bueno, y estuve viendo también esa Sociedad de la Nieve, ¿cómo que se llama? La Sociedad de la Nieve. Y por supuesto me acordé de vos y de un montón de amigos uruguayos, amigas y amigos. ¿Habrá calado hondo en ustedes todo lo que ocurrió en aquel momento? Vos eras muy chico, por supuesto, no sé si existía ya. Pero imagínate. En el 72, ¿vos naciste en qué año? 80, o sea que tenías... Pero tengo la historia muy cercana porque toda mi familia tiene conocidos. Imagínense si para el mundo es una historia impactante, para nosotros los uruguayos, que nos conocemos casi todos. Si acá en Paraguay ustedes creen que se conocen todos, imagínense nosotros que somos la mitad. Bueno, allá para nosotros es una historia mucho más impactante aún porque todos tenemos algún conocido en ese avión. En el caso nuestro, mi familia conoce a un montón de los chicos que algunos fallecieron, otros sobrevivieron. En el caso de mi madre, tenía compañeros de colegio en ese avión. En el caso de mi padre también tenía algunos compañeros que estuvieron en ese día fatídico y también glorioso para el Uruguay, ¿verdad? Y es una historia tremenda, ¿verdad? Hoy en día el Uruguay está reclamando que sea incluida, en vez de la historia del Che Guevara, que incluyan a la historia de los sobrevivientes de los Andes, ¿verdad? Me parece que excelente como idea. Porque porque aparte de toda la hazaña impresionante y la muestra de la capacidad humana, tiene una cantidad de enseñanzas fenomenales para la sociedad en general. También habla mucho de nuestra identidad como uruguayos, que siempre se nos asocia con el fútbol y con un montón de cuestiones. Y es un episodio que revela muchas cosas de nosotros, muchas. Cuando las papas queman somos todos uruguayos. Las diferencias que surgen pasan a segundo plano. Es un retrato nuestro. Las diferencias pasan a un segundo plano. Nosotros tenemos esa característica que yo reclamo acá. Y reclamo porque la necesitamos. Podemos diferir, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. Pero hay un punto en que esos límites tienen que ser puestos porque el país está adelante. Hay cuestiones en las que no podemos discutir. Primero el país. Se borran todas las diferencias. Eso ocurre en Uruguay a todos los niveles. Bueno, incluyendo el político. Esperemos que acá emulemos eso entonces. Sí, son esas cosas que hay que sacar aprendizaje. ¿Vos qué sentís viviendo acá? ¿Hace cuánto que estás acá? 20 años, la mitad de mi vida. 20 años, la mitad de tu vida. Tenés 42. O sea, vos tenés la misma cantidad de años que Nayib Bukele, entonces. Y claro. Sí, tenés una facilidad de asociar los temas así, Nayib Bukele. Sí, bueno, sí, decime, ¿y qué vos percibís en ese aspecto? No tengo la influencia que tiene él todavía. De la población paraguaya. ¿Qué vos, respecto a lo que estabas diciendo de el mundo tuyo del Uruguay, que se unen todos ante adversidades, y qué vos pensás cómo se actúa acá, o cómo actuaríamos acá ante un hecho similar, o qué sé yo? No, yo creo que actuaríamos de manera similar porque el paraguayo tiene muchas similitudes en cuanto al espíritu combativo. Debe ser el rasgo más similar entre uruguayos y paraguayos es el espíritu. La valentía. La valentía y el espíritu combativo, y es cuando le tocan el corazón, saca lo mejor de sí, ¿verdad? Solamente que el uruguayo tal vez lo tenga presente siempre. Y a nosotros acá en Paraguay necesita que nos metan el dedito para ver la llaga, para ver si se necesita una banana. Bueno, la banana la dejamos para que la sigamos exportando. No, yo estoy hablando de lo de Macron nomás. Amigo uruguayo, talentoso, periodista, columnista, analista político, que tiene él es muy dinámico, por supuesto, y mateador. Siempre viene con su mate, el mate uruguayo, que tiene una forma, muéstralo ahí, a ver, tiene una forma
se difiere del mate que se toma acá. ¿Cuál es la diferencia? Y es clave. A ver. Y es clave. ¿Es clave? Sí. Sí. Viste que es normal ver a gente utilizar una guampa, claro, o plata, hierro, metal. Y el mate uruguayo es, primero que nada, es una yerba distinta porque no tiene... ¿Es una qué? Una yerba distinta. Ah, es una yerba distinta. ¿Por qué? ¿Qué no tiene la yerba? Si se fijan, tiene más polvo, tiene más hoja y no tiene palos, ni palitos. Entonces es una yerba mucho más amarga, madurada en ciertas condiciones, que la hace mucho más amarga y demás, ¿no? Y el uruguayo no le pone absolutamente nada más que yerba. Y el agua hirviendo. Yerba y agua hirviendo. Punto final. Hirviendo, nada más. Sí, tomar mate frío o sea que no hay o tibio es un insulto. Sí. Te dan un mate frío y lo devolves. Casi así. Lo mismo cuando te tocan el mate cuando lo invitas. No me toques la bombilla. ¿Sí? Sí, pero quiere decir que hay todo un culto al mate. Quiere decir, acá se toma tereré, quiere decir que ustedes no van a tomar nunca tereré, entonces. Vos sabés que no. Vos sabés que sí. O sea, no ocurre eso. Me pasó a mí. Cuando yo llegué a Paraguay, llegué en verano, con el matecito abajo del brazo, y obviamente me invitaron tereré y dije, no, es como un insulto el mate. Llegó el primer fin de semana, yo trajecito, trabajando. ¿Viste? No sabía cómo se vestía, nada. Yo andaba con mi traje, corbatita, matecito, hasta que llegó el primer calor y dije, no, esto no, es imposible. Entonces le hice caso a un amigo que me dijo, probá el tereré en guampa de lata, que es la más fría de todas. Tomá, vas a ver qué refrescante. Y era tal el calor que sentía, que dije, bueno, vamos a echar mano a estos paisanos que son acá, que conocen más que yo, voy a tomar. Y tomé. ¿Y qué te pareció? A la primera, todo lo contrario de lo que nosotros tomamos, entonces me pareció revulsivo. Pero después empezó a refrescar, dije, empecé a agarrar el gustito. Y hoy en día, a media mañana, a media tarde, de tanto en tanto también tenés tereré. A diario. ¿Ah, sí? Sí, mate a primera hora de la mañana, el tereré, para mí es el tereré, me gusta el tereré y me ayuda, qué sé yo, en todos los aspectos el tereré, no sé. Te refresca y te... Claro que hay que poner un poquitito de limón, y tiene que tener mucha... Bueno, es el único que me gusta. Yerba, menta, limón. No, y tiene que tener mucha, o sea, hielo, el agua bien helada, digamos, con el hielo, por supuesto. Y eso refresca realmente. Totalmente. Bueno, Sebastián Álvarez Albanel. Correcto. Albanel. Se asocia al albañil. Es todo un mérito también el trabajador del Sebastián Álvarez Albanel, con L al final. Formación, tiene de formación Derecho, Ciencias Sociales, graduado en Marketing, en Publicidad, con especialidad en Marketing Farmacéutico. Se formó en Gestión de Sistemas de Calidad y Normas ISO y es especialista en Data Science por la Johns Hopkins University, donde prosigue y amplía su formación en el presente. Esto del marketing, especialidad en marketing, me viene a la mente este señor Bukele, que tiene también tus 42 años. Tú tenés 42, él tiene 42. Yo creo que mucha obra suya se la debe al marketing. Él estudió, porque él comenzó de manera contraria a lo que... Él era un tipo, qué sé yo, que cambió de carpas hasta que llegó, se vendió de tal forma y bueno, lo votaron y después apretó. Y hoy tiene 75,000 compatriotas presos. Comienza su segundo gobierno y bueno, la Bukelemanía está de parabienes al parecer. ¿Cómo vos lo describirías a este señor? ¿Quién realmente es Nayib Bukele? Sin duda, para empezar, un especialista en marketing,
es la academia del marketing en persona. Sin duda se ha transformado la manera de hacer política y el marketing político. Él ha llegado con un apoyo popular normal, digamos, 56-57%, creo que fue en el 2019, 2000 más o menos. Empezó con la alcaldía. Estaba más identificado con partidos de izquierda, inclusive van a encontrar un montón de entrevistas de él hablando maravillas de Cuba y del régimen cubano, etcétera, que después fue sufriendo una metamorfosis que la propia realidad le fue exigiendo para ir consiguiendo apoyo popular, ¿verdad? Es un tipo afamado, de familia poderosa, que ha provocado un antes y un después en la política por el culto a la personalidad, ¿verdad? Bukele es el culto a la personalidad. Es un tipo que está obsesionado en mostrarse de una manera que impacta siempre. Lo que sea que publica, impacta. Si te pones a pensar, una foto, un paisaje, siempre elige el paisaje perfecto, un volcán, un cerro, una represa. Un video parece cinematográfico, sus materiales, les mete un contenido que tienen una mezcla de... Yo no sé si tienen represas ellos. Tienen, ahora inauguraron hace poco una. Que él estuvo publicando. ¿Cómo se genera la energía a propósito allá? Porque no tienen ni Taipú, ni Yacyretá, ni todo eso. Él ha querido transformar, mostrando esta represa que construyó, ha querido dar una muestra también de su adaptación a las energías renovables y la energía limpia y demás, pero la energía de Salvador es netamente fósil, de origen fósil, ¿no? Y Bukele, lo que más Decime, ¿por qué le vota a la gente? Porque el 85% del pueblo salvadoreño lo vota a él. Quiere decir que es un genio. ¿Por qué lo vota? Y por otro lado, se sabe que él dice una cosa, pero no la cumple, digamos. Pues eso, a las claras se sabe que es así. Fabricó él su propio fenómeno de culto también, Nayib Bukele. ¿Por qué lo vota la gente? Bueno, lo primero es el punto de partida es si creemos en las cifras de Bukele, ¿no? Sí, ya sé. Yo tengo mis reservas sobre tal popularidad. Sin dudas la tiene en el mundo, sobre todo porque se ha encargado de que sea global, un fenómeno global. No conozco exactamente la temperatura interna del pueblo salvadoreño, porque la prensa tampoco lo publica. Exacto. Ustedes pueden buscar prensa y opiniones contrarias al gobierno de Bukele y van a encontrar poquitito. Estuvimos hablando con Romero ayer, con Fernando Romero, que nos dijo algo, prometió estar hoy, pero se le complicaron las cosas. Vamos a ver si en uno de estos días de la semana podemos retomar ese contacto. Pero todo lo que, cuando él se muestra, todo está impecable en su entorno. No sé, impresionante. Las banderas, sus trajes, su ambiente, todo está pulcro, todo está... Yo no sé si es realmente así ese país o es un maquillaje simplemente para cuando él se presenta, ¿verdad? No sé, ¿qué datos tenés al respecto? Es parte de la estrategia. Mostrar lo que genera cierta motivación interna de los salvadoreños, de mostrar lo mejor de su país, lo lindo, entusiasmarlos. Mirá qué lindo nuestro país. Eso fomenta la identidad nacional. Hablando bien de su país, mostrando lo mejor, y lo mismo al exterior, que él todavía no ha desarrollado mucho de la política exterior, que yo creo que ahora lo va a hacer. Se ha encargado... Él busca la economía ahora, mejorar la economía de su país. Él estuvo con el tema de seguridad, que era el tema clave. Le fue muy bien en cuanto a apoyo popular, gestión. Bueno, con 75.000 presos. Bueno, ese es un tema que no se analiza demasiado. 75.000 personas es una gran ciudad. Enorme. ¿Y cómo vos metés a todas esas personas en cárceles? ¿Existen cárceles para 75.000 personas? Pero además la cuestión es que siempre hay que escuchar las dos campanas, ¿no? El oficialismo muestra una gestión impecable contra las pandillas, que tiene el apoyo de todo el mundo, que es ejemplificante, pero hay una campana minoritaria o que se escucha menos, que es la de ¿está realmente combatiendo las pandillas o hizo un pacto con ellas? Esa es la pregunta del millón en Salvador. ¿Te parece? Sí, sin dudas.
desde mi punto de vista, esa es la pregunta del millón de Salvador. Pero hay un pacto, ¿y cómo si tiene presa a esa gente? La mantiene presa. ¿Cuántos integrantes de la mafia prefieren estar presos y operar desde las cárceles con seguridad que estar afuera? Supuestamente no hay. Miren acá. No hay celulares PCC. ahí funcionando. PCC, Comando, tan cómodos acá en Paraguay. ¿Por qué no nos mandamos a su país? Que operen desde allá. Acá operan tranquilos, bien tranquilos. ¿No les parece? No sé si bien tranquilo, porque vino acá el ministro y dice que hay una persecuta con esa gente, contra esa gente. Pero en fin, Nayib Bukele, el millennial que redujo la violencia en El Salvador, entre denuncias de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. ¿Él es autoritario? ¿Es autoritario? Buscar la seguridad de un país al que gobierna es ser autoritario, buscando eso y consiguiendo, digamos, ese objetivo, porque él consiguió ese objetivo de eliminar la falta de inseguridad, sería, ¿verdad? Sí, total. Y eso implica ser autoritario. Ha sido autoritario más que con la seguridad, sin dudas, porque ha sido implacable en el trato, sobre todo a los delincuentes, ¿verdad? Siempre ha hecho énfasis en respetar los derechos humanos de las víctimas y no de los delincuentes, ¿no? Ese ha sido un poco su discurso. No nos centremos en los derechos humanos de los delincuentes y yo estoy ocupado por proteger los derechos humanos de la gente de bien. Entonces, eso vende. Eso vende sin dudas. Entonces, pero el fenómeno Bukele para mí tiene que ser analizado desde una disyuntiva que es muy interesante de analizarla, ¿Cuál teniendo sería? en cuenta Paraguay también. Que ¿Cuál es sería? ¿Constitucionalismo o eficacia? Constitucionalismo o eficacia. Es eso, porque por un lado tenés la Constitución, en el tema de la reelección, por ejemplo. En la Constitución Nacional de El Salvador prohíbe la reelección. ¿Qué hizo Bukele? Cambió la sala constitucional a su medida, puso su gente, etcétera. Lo mismo hizo en la Corte, lo hizo en el Legislativo y lo hizo en todas las instituciones de su país. De a poquito. Esto yo lo publiqué, ni bien asumió cuando empezó a hacer las medidas. Dije, bueno, está tejiendo el camino para... O sea, en 4 años hizo eso. Exacto. Entonces, con una resolución de la Suprema Corte, consiguió la habilitación para postularse a ser reelecto. Esa es la verdad de la milanesa. La Constitución lo prohibió. Entonces, la Constitución de allá prohíbe una segunda... Correcto. Entonces, un segundo gobierno. Él encontró la forma de burlar la Constitución y que sea legal. ¿Le suena eso acá? Bueno, entonces, la disyuntiva que se produce es, bueno, ¿qué es más importante? ¿La Constitución, el constitucionalismo, o la eficacia de un presidente que tiene el apoyo popular de casi el 90% de los salvadoreños? ¿Dónde reside la soberanía? En el pueblo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Privilegiamos o prima la Constitución que la hicieron salvadoreños? En el caso nuestro, hace 33 años. Exacto. ¿Prima eso o prima la voluntad actual del 90% del pueblo? ¿Qué hacemos con eso? Se pueden hacer dos cosas. O hacer primar una u otra, o hacer lo correcto, que es traducir la voluntad popular a las reglas legales de derecho. Y el pueblo apoya porque se ve más seguro ahora. Totalmente. Eso es indudable. Pero recién escuchábamos a una periodista mexicana que dijo totalmente lo contrario, ¿verdad? Y lo tilda de que es mentiroso, que es un... En fin. Esta señora se llama Adela Micha, ¿verdad? De México. Impresionante. Pero en fin, y por otro lado, Los Angeles Times, un más que respetado periódico de la costa oeste de los Estados Unidos, dice que las elecciones históricas en El Salvador tienen que ser analizadas, porque Bukele piensa que se consolida la democracia y otros ven como que se inicia la dictadura en este segundo periodo de gobierno de este señor de 42 años que se vende con una imagen de exitista, de éxito absoluto.
este señor Nayib Bukele. ¿Qué decís vos, Sebastián Álvarez? No, el debate para mí tiene que ser, primero que vemos la dictadura, vemos la tiranía y vemos todos estos temas como si fueran, ¿cómo te voy a decir? Los asociamos siempre a represión, a asesinatos, a ejecución, a todos esos temas que son muy sensibles, ¿no? Pero yo soy de los que cree que incluso la dictadura es una elección de cada pueblo. Incluso la dictadura y la tiranía. Si los salvadoreños quieren, si los salvadoreños apoyan, están permitidos, le tienen permitido elegir hasta el tiranicidio eterno si quieren. Siempre y cuando sea una decisión de ellos, ¿no? Él está replicando, salvando las distancias, lo que Hitler hizo en su momento para subir al... de una manera mucho más decorosa y menos por traumática, supuesto, ¿no? Ya sé, pero a nivel... en cuanto a la legalidad de las historias, digamos. Yo creo que es una nueva forma sutil de dictadura y de tiranía. Donde la gente compra. Antes nadie compra la dictadura, salvo el régimen, ¿no? Hoy el pueblo es partícipe de eso. El pueblo ha dicho claramente: a mí no me importa si el régimen de gobierno es democracia o dictadura. No me importa. A mí me importa mi seguridad, mi propiedad, mi libertad individual. Mientras no me toquen la libertad individual, que al parecer la de los salvadoreños no está en juego. Después, si él es un tirano, un dictador, mi prioridad es que el presidente nos resuelva los problemas. Entonces, pero no costaría nada hacerlo legal, ¿no? Y yo creo que lo va a hacer. Y Bukele, según Bukele, El Salvador será el primer país del mundo con un partido único en un sistema democrático. Partido único en un sistema democrático. O sea, solamente va a haber un partido en un sistema democrático. Porque el partido único está en China, en un régimen comunista. Y ahora eso mismo se traslada a un sistema democrático respecto a un partido único. ¿Es así? Así mismo. Qué notable. Imagínate una frase de Bukele que dijo hace un buen tiempo cuando le cuestionaron justamente la violación de la ley y la Constitución. Él tiene una frase que es contundente y lo resume de pies a cabeza. A ver, ¿cuál fue? Quien salva a su país no viola ninguna ley. ¿Quién salva a su país? No viola ninguna ley. Esa es una frase que está escrita en su Twitter. ¿Qué es esto? Vale todo. No, lo que pasa es que fue muy astuto. Porque el fin justifica los medios. Bueno, fue muy astuto porque quien salva, ¿de dónde surge eso? De El Salvador. Él es el salvador de su país. El Mesías. Llamado El Salvador. Quien salva a su país se constituye. No viola ninguna ley. No viola ninguna ley. Y bueno, puede hacer lo que quiera, entonces. Mientras los salvadoreños lo consientan, bueno, hay una hasta represión. El tiranicidio está permitido, si ellos lo deciden. Hay una represión sistemática de la prensa en El Salvador, la contracara en este caso. La desacreditación sistemática de la prensa se ha convertido en parte del guión político del presidente Nayib Bukele. El renombrado periódico digital El Faro hasta tuvo que cambiar sus oficinas a Costa Rica. Se mudó de país. Qué notable. Bueno, ¿te puedo decir algo sobre eso? Ese es un tema que siempre me preocupó en Paraguay también. Mucho de lo que pasa, la mayoría, el mundo no tiene idea de lo que pasa en Paraguay. Lo mismo debe ocurrir en El Salvador. Yo nunca vi una ausencia casi total de medios internacionales acá. Lo que pasa acá no lo sabe nadie. Lo sabemos nosotros. No se sabe, no trasciende. Yo te lo digo como extranjero. No se sabe. Es más. ¿Y por qué no se sabe? Porque no hay agencias de prensa que tengan sus corresponsales acá. Son los propios locales que les mandan sus versiones. La versión que quiere. La versión que quiere. Porque el país no interesa. Porque si el país interesara, evidentemente no es que el país no interesa. Al mundo, a los interesados en este país no les interesa que se sepa, para seguir metiendo su cuchara. Así es. Para mí es así. Cuanto menos se sepa, mejor. Bueno, Nayib Bukele ataca a el país de España en su discurso de la victoria. El presidente de El Salvador carga contra el periódico tras ganar en su país, El Salvador. No vamos a ser sus lacayos.
Y sí, yo en muchos aspectos estoy con este señor, ¿verdad? Porque yo creo que... ¿Qué era El Salvador antes de que asuma Bukele? Internacionalmente, ya que está tocando que el tema de que se quiere o no se quiere, de que se conozca una nación, depende de quien la maneje seguramente, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando conseguís que el país, conocido por ser el país más violento del mundo, con más asesinatos del mundo, en 4 años lo tornaste el país más seguro del mundo, se transforma, con menos homicidios del mundo en 4 años. Y siempre hay una parte de mentira o exageración o lo que quieras, pero ¿qué hacemos con la realidad? ¿La negamos? Y bueno, hay que atribuirle también de su mérito. Es un tipo osado, valiente, que no le tiembla el pulso. En eso yo me rindo. Hay 75.000 sí, presos, sí, correcto. Pandilleros presos. Sí. Y dice que están en celdas de 10 por 5, que según un cálculo rápido y desordenado equivaldría todo eso a 60 personas en 10 metros por 5. 60 personas, esas 60 personas deben de estar paradas, entonces. Sí. No sé cómo. Aparte, poco se sabe de la ficha de cada uno, ¿no? No, eso pero claro, la gente te va a decir. No tienen ni espacio para acostarse. Sí, pero la gente te va a decir, claramente te va a decir que es importante. ¿Son 75.000 o el resto de los 6 millones? 7. No sé cuánto tiene El Salvador. Creo que es como Paraguay, más o menos. Más o menos en población. Y sí puede ser. Y bueno, entonces, y Bukele es exitoso con todo esto, sin analizar a profundidad nada. Él llegó a tener éxito, digamos, con lo que hizo hasta ahora. Sin dudas. Para lo que él persigue, sin dudas. Sin dudas. También parte de un inicio de camino desastroso. Entonces no era muy difícil tampoco mejorar, que es lo que yo siempre digo respecto a los crecimientos asombrosos que tenemos nosotros de repente, etcétera, que no tenemos nunca en cuenta de dónde partimos. Cuando decimos, no, nosotros somos los que más crecemos, 14, 13%, 15%, ¿respecto a qué? Porque yo puedo decir, soy otro país, puedo decir, sí, yo crecí 14%, pero mi punto de partida está acá y el tuyo está acá. Entonces, esas son cuestiones a analizar también, ¿verdad? Porque la gente le rompe los ojos lo que le muestran. Entonces, es necesario tener un pensamiento crítico y más reflexivo para analizar la cuestión desde un punto de vista más que abarque todos los factores, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos con el crecimiento, con lo que nos muestran, estamos en el horno. Bueno, pero es osado también Nayib Bukele. Inclusive ofreció colaboración a Patricia Bullrich para combatir la inseguridad en la Argentina. ¿Va a aceptar esta señora la ayuda de Bukele o no? Pero el tipo es osado, ¿verdad? Totalmente. Más allá de que acepte o no, yo creo que también forma parte de ese marketing mutuo. A Bullrich o al gobierno de Milei le sirve echar mano a Bukele. Si Bukele es el que está vendiendo hoy, yo echo mano, me conviene, la gente me va a apoyar. Más allá de que después apliquen las políticas o no de Bukele, lo que vende hoy es acercarse a Bukele o estar en sintonía con Bukele. Vende. Y consideramos Bukele justamente respecto a la Argentina que el problema del delito es preocupante en ese país del sur, y planteó que no es tan grave como el que le tocó afrontar en su administración primera en estos últimos 4 años. O sea que... Lógico, lo que me toca a mí es peor, para hacerlo lucir mejor después. Es de manual. Bueno, ya que estamos tocando a la Argentina, nosotros también, Brasil y tu país, el Uruguay, o sea, el Mercosur, vamos a entrar rápidamente en este y hacer un redondeo nomás, si nos conviene o no nos conviene este famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur. A ver qué dice acá Sebastián Álvarez, que es importante escucharte al respecto como analista político y columnista y periodista también, y conocedor de todos estos temas que el mundo ofrece hoy. ¿Qué vos decís? Tenemos que, como Mercosur, porque si entramos a analizar también el Mercosur, yo digo que
a Paraguay no le benefició todavía el Mercosur, y el Tratado de Asunción se firmó acá hace más de 32 años, o más o menos. Yo todavía no encontré nada como paraguayo, que me haya beneficiado respecto al Mercosur. Inclusive está el problema acá de los bananeros con la Argentina, que no paga sus productos que importa. Y se pretende negociar con Europa, y Europa pone sus prerrogativas, digamos. ¿Cuál es tu visión de este tema? Sí, estuvo en estos días la cuestión de la implementación de este reglamento 115 de la Unión Europea y demás, que no tiene mucho que ver con el acuerdo del Mercosur, pero son indicios que estamos viendo, ¿verdad? El gobierno que ha accedido a una cooperación ofrecida por la Unión Europea recientemente, que es la aplicación de un reglamento súper controversial en estos días, que es el 115, que también exige a los productores paraguayos una serie de cuestiones, ¿verdad? Para poder exportar sus productos. 1115/23. Correcto. Entonces, se ha generado sobre ese reglamento en particular una serie de debates que van contra el productor, básicamente, y Europa con su argumento de que, bueno, ustedes eligen su destino, ¿verdad? Estas son nuestras condiciones, ustedes quieren entrar allá, estas son las exigencias. Sí, y el gobierno paraguayo ha accedido al acuerdo que ofreció la Comunidad Europea en cuanto a la implementación, atenti, de un sistema de medición y trazabilidad. Le digo atenti porque es lo mismo que con la Agenda 2030 y compañía. Y es la misma cosa. Siempre cedemos el monitoreo, la medición y el control. Siempre nos agachamos. Entonces, porque aparte es irreal. Imagínense, uno de los productos trazables es la soja. Quien conoce la producción de soja sabe que hay diferentes acopios donde vienen granos de un productor, de otro productor. ¿Cómo vas a trazar eso? Para saber si viene de un campo. Es sumamente difícil y a veces hasta irreal. Entonces, para llevarlo al ámbito del Mercosur y del negocio la negociación con la Unión Europea, hay una cantidad de cuestiones que no se tocan. Todos desconocemos ese documento. ¿Qué dice el acuerdo Mercosur-Unión Europea? En realidad, ¿qué dice? Bueno, pero los europeos, sí, pero los europeos realmente quieren pactar con el Mercosur, o están poniendo cáscaras de banana para no, justamente. Yo creo que un poco de los dos. Porque ¿cómo es el asunto claramente? Vamos a analizar. Ellos tienen una disyuntiva, que es el aspecto económico y el político. Están en esa tesitura, sí. En esa tesitura. ¿Por qué? Porque por un lado sienten la obligación de defender su producción. Categóricamente Europa en los últimos años y décadas ha cedido y ha renunciado a su soberanía alimentaria. Su producción va para abajo consecutivamente año a año. Han elegido ellos quedarse sin soberanía alimentaria y hacer mano a las importaciones, en detrimento del productor rural, mediano y pequeño productor rural, que es lo que está pasando con las protestas ahora en Europa. Todo el mundo protesta ya. Es parte de todo, sí, pero también hay que analizar la protesta porque tiene un poco de todo, ¿no? Hay un poco de proteccionismo frente al exterior y hay otro poco de no soltar el subsidio, ¿verdad? Entonces, en este punto de la negociación, después de 20 años, para mí, desde mi punto de vista, el Mercosur ha pasado en una posición de privilegio. Lejos de estar en jaque, está en una posición de privilegio. Somos nosotros los que estamos viendo a Europa como la última Coca-Cola del desierto. Cuando en realidad no tenemos sustento para eso. Menos del 3-4% de nuestras exportaciones van para ahí. Sí, 4%. Hay un mundo entero. Lo mismo con la agenda. ¿Quién nos dijo que Europa es el único lugar del mundo? La panacea. La panacea, si Europa está en declive, está obsoleta hace no sé cuánto tiempo. Entonces, lo primero es dejar de ver a Europa como lo último de lo último y el único lugar posible de rescate para el Paraguay. Eso no es así. Hoy el Mercosur está en una posición de privilegio, es consciente de que es el almacén del mundo, pero no lo traduce en éxitos comerciales. No lo hace valer. ¿Quiere decir que hay que llamar a Bukele entonces para eso? Claro. Pero es que desde todo punto de Bukele vista, desde allá El Salvador dirige el Mercosur. Qué fabuloso sería a nivel imagen y a nivel pero la parte, prospección. No sé por qué en la parte comercial no ha mostrado sus dotes todavía, ¿verdad? Que es lo que le falta. Que es lo que le falta. Exacto. Entonces, para redondear, apuntando a eso. Para redondear, para mí como nunca antes el Mercosur está en una posición de privilegio para hacer respetar las condiciones. Bueno, no es si yo te quiero vender.
sos tú el que me necesita comprar. Yo tengo para vender, tengo para elegir en el mundo. Con mi sistema de producción, que es natural y sustentable como ninguno en el mundo, en Sudamérica. En ningún lugar del mundo se produce de manera más natural que en Europa, que en Sudamérica. Te lo digo, yo acabo de venir del campo, de la estancia, me crié toda la vida en el campo. Y justamente tu padre tiene, que se llama Ricardo Álvarez, es productor agrícola, ganadero, tiene 73 años, es veterinario. Querido Sebastián, tu padre, y vino recientemente de Europa. ¿Qué vio y qué te contó respecto a ese viaje turístico que hizo? Simplemente para saber cómo se está allá, digamos, ¿verdad? Me imagino que habrá ido a hacer ese análisis también. Importantísimo, sí, yo te comentaba algo de eso. Porque es el termómetro real de Europa de la producción. Mi padre estuvieron haciendo un viaje con un amigo íntimo de facultad, que es veterinario también, productor rural también, y en el largo viaje que hicieron estuvieron visitando diferentes granjas y haciendas de producción. ¿Qué sacaron en conclusión? ¿Qué sacaron? Fueron a hablar directamente con los productores, a preguntarle cuál es la situación real del productor europeo, más allá de lo que nos cuentan. ¿Qué respuesta tuvieron? Unánime. ¿Saben por qué no queremos los productores que el Mercosur ingrese a la Unión Europea? Porque nos van a matar a la producción local. ¿Sí? Nosotros tenemos de por sí, los productores todos, de papa, de arroz, de carne, de todo. Tienen la producción casi que absolutamente subsidiada. Sus precios están absolutamente... por eso entonces no se quieren abrir. Entonces. Pero imagínate. Ellos son los que no se quieren abrir. Totalmente. O sea, ellos, digo, a través de sus autoridades. Por supuesto. Pero Comité Europeo, ¿cómo se llama? La Comisión Europea. Es que nosotros desde acá los vemos como un cuco que quieren imponernos condiciones y demás. No están en condiciones de imponer ninguna condición. Solo que están tanteando políticamente, porque Europa necesita avanzar políticamente, porque ha perdido poder en todo el mundo. Es uno de los ejes que más poder ha perdido, y políticamente necesita recuperarlo. Es la orden de arriba y demás. Bueno, y los productores, volviendo a eso, todos dieron el testimonio que tanto sus productos como ellos mismos, los productores, están subsidiados, todos. Imagínate que en Alemania la tasa de subsidio del productor rural excede el 50%. Increíble. Y parte de las protestas es porque varios de los gobiernos, incluyendo el de Alemania, quieren reducir los subsidios. Entonces, imagínense ese combo. Es verdad que la producción rural y el productor rural ha sido menospreciado en los últimos años y además por los diferentes gobiernos, con regulaciones, con costos, han hecho... le pagan miserias al productor. Burocratizaron más. Exacto. La cosa. Le pagan miserias al productor, le cobran una fortuna al consumidor y en el camino se llevan el resto. Entonces, es una mezcla de todo esto. Nos sacan los subsidios, nos sacan las subvenciones, nos meten impuestos, nos aumentan la regulación, aumenta la burocracia, suben los costos y otra vez van a dejar entrar al Mercosur. No podemos competir con el Mercosur, no pueden competir. Y hay un factor que es el último, y es muy importante, también parte de las protestas, que además del Mercosur, ellos han dado entrada a nivel bloque europeo a países como India, Nueva Zelanda y demás, pero sobre todo Ucrania. Ucrania. Mayor productor mundial de fertilizantes y productos rurales de todo tipo. Y Europa le ha permitido entrar libre de aranceles como miembro de la Unión Europea. Ahora porque está siendo hostigado por Rusia. Ese es un factor fundamental en estas protestas. Fabuloso, que se habla poco. Entonces, ¿por qué? Nos estamos quejando de un acuerdo del Mercosur, de esto, de lo otro, cuando el gobierno ha dejado ingresar a Ucrania con sus productos. Sus camiones circulan en Europa con su producción libres de permisos de todo. Y al mismo tiempo nuestros gobiernos le mandan 54.000 millones más para la guerra. Y nosotros mendigando porque nos pagan bien el kilo de papa. Entonces hay que analizar de nuevo todo el conjunto de componentes. Pero ya les digo, Europa está necesitada políticamente y económicamente de firmar con el Mercosur. Bueno, en dos líneas, esta cuestión del hambre cero que propone Santiago Peña, desde tu óptica, ¿esto va a tener predicamentos? ¿Va, digamos, tener una suerte de apoyo?
por parte de intendentes, gobernadores, la ciudadanía en general? ¿O qué va a pasar con la cuestión del hambre cero? ¿Habrá una reculada de Santiago Peña sobre el hambre cero o se potenciará esta propuesta que él está lanzando? Lo segundo, creo que se va a potenciar, se va a mejorar y potenciar la propuesta que está. Lo primero es que es un programa de apoyo unánime. Todos los paraguayos queremos hambre cero en las escuelas. Claro, se sabe eso. El motivo se sabe, es obvio. Como siempre, el problema son las garantías que ofrece el gobierno en cuanto a la implementación del programa. Por dos cosas. Lo primero, ¿cómo hacemos, en base a qué elementos queremos confiarle a gobernaciones y municipios 2 o 3 veces más recursos cuando no han sabido administrar lo poquito que tenían? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Yo, ciudadano, quiero saber. Quiero que transparenten los números concretos, las falencias concretas, de dónde partimos, para que después podamos medirlo. Porque si no, después, ¿cómo hacemos nosotros para medir si el programa tuvo éxito o no? Si siempre va a ser la versión del gobierno. Exijámosles al gobierno cuál es nuestro punto de partida, cuál es la situación, transparente los números. ¿Cómo hay que hacer entonces? Entonces, rápidamente. Pero el debate ha pasado más por la centralización o descentralización, que es el de gran debate de este gobierno, ¿no? De tratar de administrar todos absolutamente todo desde el Ejecutivo. Que no está mal. El programa ha sido con ese objetivo, centralizar, ¿no? Se han opuesto los intendentes. Por un lado, Peña ha dicho que a las gobernaciones sí les va a dar cierta descentralización con las gobernaciones, pero no con los municipios, etcétera. Yo te doy firmado que va a dar marcha atrás. ¿Va a recular él? ¿Va a recular? Va a dar marcha atrás en cuanto a mantenerle los recursos a las gobernaciones así y a los como está municipios. todo hoy. Te lo firmo en ese aspecto específico. Va a mantener los recursos, los royalties y demás a las gobernaciones y a los municipios. Te lo firmo que lo va a anunciar hoy o mañana. Te lo Intendentes protestan contra el plan hambre cero frente a Amburu Villaroga, acá en Asunción. Y bueno, más o menos... La reunión de honor colorado de comando se decidió eso, te lo firmo. Te lo firmo, va a ser anunciado, va a mantener los recursos de las gobernaciones y demás. Lo importante de eso para mí él puede es el control y la medición. Él y su adláter, digamos, o sea, la persona de confianza en lo económico que es Fernández Valdovinos, ¿cómo ellos pueden anunciar algo y después retroceder sobre lo que proponen? Bueno, no estoy entendiendo eso. También tengo mi punto de vista particular. A ver, sobre eso. Bueno, en general... Porque yo sobre todo pero todo el mundo está haciendo eso en el plano municipal, la misma cosa. Parksin, esto, lo otro, y al final después no pasa nada y pasa el tiempo y nos estamos volviendo viejos, como dice la... Sí. Bueno, ¿y qué pasa acá con esto de hambre cero? Hay dos posiciones bien opuestas que en la sociedad, que es la oposición diciendo que otra reculada, como si fuera una cuestión sumamente negativa e incierta. Sí. Pero ¿se saca ventaja de eso? Mi punto de vista es este gobierno es netamente económico. Tiene una obsesión con la economía, con los números, para a partir de ahí hacer todas las transformaciones, ¿no? Vos cuando vendés una casa, te tasan la casa en $250.000. ¿Cuánto pedís? 300.000. Claro. ¿No? Entonces, pedís todo para quedarte con algo. ¿No es cierto? Yo lo veo como algo así. Yo, lejos de ver un fracaso del gobierno en la reculada, que va y vuelve, lo veo como un éxito. ¿Por qué? Porque un gobierno económico obsesionado con los números, ¿qué hace si es buen negociante? Pide todo. Tantea por todo, va por todo. Siempre se queda con algo. Sabiendo que no va a lograr el 100%, pero planteando acá arriba se queda con esto. Y lo va a pasar con hambre cero. Va a terminar negociando. Ya negoció, para mí, y lo va a anunciar, negoció con las gobernaciones, con los municipios, le va a mantener los recursos, pero a cambio van a establecer un organismo supervisor de la ejecución y del gasto, como lo ha hecho con la superintendencia. Al final de cabo es tener, que no está mal, un control mejor. Ahora sí, voy al punto para mí sensible. Discutimos centralización, descentralización. Lo que está descentralizado hace mucho rato en este país es el descontrol financiero.
Eso sí está descentralizado. No hay un municipio que se salve de eso. No hay un municipio en orden. No hay no hay en orden financiero. Y lo pasamos por alto. ¿Quién controla la plata que se les da? Por eso es importante exigir, Bruno, y te lo recalco, el punto de partida puesto por el propio gobierno. ¿De dónde partimos? ¿Cuáles son las estimaciones para después controlar y medir? Querido Sebastián Álvarez, muchísimas gracias.